Sí, son las 8:08. Hemos estado en estos días, entre otras cosas, leyendo el nuevo libro de Alberto Mayol. Para quienes nos están viendo por Facebook o YouTube, lo vamos a mostrar. Piñera Porno, clímax y caída de la obscenidad neoliberal. No es una investigación como el propio Alberto lo dice, como el propio libro lo dice, sino más bien es una suerte de ensayo respecto a lo que representa la figura del actual presidente de la República, pero también respecto a lo que representa para un país como el nuestro haber promovido un liderazgo como este, no solo una, sino dos veces. Tenemos la posibilidad de conversar a esta hora de la mañana con Alberto Mayol. Alberto, muy buenos días, gracias por la posibilidad de este diálogo. ¿Qué tal, Patricio? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, partamos con esta idea de lo porno, ¿ah? Que está vinculada con otra palabra que se usa en la bajada del libro, que es lo obsceno. Y hagámoslo en contraste con lo que habitualmente uno esperaría de un jefe de Estado, que es una suerte de ritualidad, una suerte de simbolismo, una suerte de solemnidad. Bueno, ¿por qué Piñera a través de la palabra porno sería una suerte de contraste en relación a aquello? Claro, la idea es, bueno, originalmente la idea fue proyectar y ampliar el sentido de un concepto de pornografía que usará en alguno de sus libros Byung-Chul Han respecto a estas sociedades de la transparencia donde lo único que vale es aquello que está positivamente frente a nosotros, aquello que es visible, aquello que no admite ningún juicio de duda respecto a su existencia. Nosotros vivimos en una sociedad donde efectivamente todo es mostrar, ¿no? Mostrar, mostrar, mostrar y cualquier razonamiento, incluso que tenga alguna clase de misterio, oscuridad, nos parece obsceno. Cuando en las circunstancias es que es al revés, porque no hay nada más obsceno que quedarse simplemente en el objeto y no comprender todo lo que lo rodea. La política se ha convertido en ese sentido, en muy pornográfica, en el sentido de que el espectáculo lo es todo. Pamela Giles se quedó con los retiros como política pública propia, haciendo una jugada de espectáculo, no haciendo el proyecto. El proyecto original era de Jaime Mulet. ¿Ya? Y vivimos en una sociedad donde efectivamente, donde la política es fundamentalmente espectáculo y por tanto es, siguiendo la tradición sociológica al respecto, es mercancía. Bueno, en ese contexto, el símbolo, a mi juicio, de lo pornográfico en nuestra sociedad es el neoliberalismo y es Sebastián Piñera, justamente a partir de lo que tú decías. Efectivamente, son dos formas de hacer política que eliminan la mitad de la política. La mitad de la política es liturgia, es integración, es proceso de ritualización, eh, que no puede estar desanclado, por supuesto, de la eficacia de la acción política. O sea, Ujú. eso está vinculado a la política pública, pero no hay política pública que funcione sin ese rito integrativo, porque si no la política pública es obscena, como fue el Transantiago, ¿ya? Donde se dijo, mira, bueno, lo que pasa es que si queremos que esto no cueste plata, ¿ya? No pueden haber 7.000 micros, tienen que haber 4.000. ¿Ya? Y dejaste el desastre. Entonces, ese símbolo es de la política chilena, es Sebastián Piñera, que en cada una de sus acciones es un destructor extraordinario de los ritos y es un tipo que agarra la cámara, por decirlo en términos cinematográficos, y hace zoom sobre lo que le parece lo único importante, que es lo mismo que hace la pornografía, ¿ya? Ujú. Y se queda allí sin necesidad de que veamos nada más. Sí, bueno, ya vamos a volver a pillar a Alberto, pero el otro día conversando sobre una suerte de balance del gobierno con Hugo Herrera, él decía con sus propias palabras y en el contexto de esa entrevista prácticamente lo mismo. Ahí yo le preguntaba si uno se le podía adjudicar esta incapacidad de comprender lo ritual de la política al individuo Piñera, o más bien él era representativo de una coalición. Y lo que él decía era que en realidad Piñera era la consecuencia de un proceso que había tenido la derecha, que citando a Jovino Novoa describía como el Chicago gremialismo, en el cual, bueno, todo tipo de acción pública era literal, se medía por su resultado en términos numéricos, eh, pero además agregaba que se producía la paradoja
de que había un sector de la política chilena que desdeñaba al Estado, pero que aspiraba a dirigir el Estado, entonces cuando llegaba al Estado no sabía qué hacer con un Estado que desprecia, ¿no? Hablemos de ese contexto, ¿no? De ese contexto del cual Mm. surge la figura de Piñera, que si bien no estudió en la escuela de Chicago, podríamos llamarlo como un símbolo de un sector o de una suerte de periodo de la derecha chilena. Mm. Sí, él mismo señala en su primera entrevista en televisión en Chile, que es con Don Francisco, él señala que efectivamente él, no obstante no estudió en Chicago, en realidad la economía moderna, las nuevas escuelas de economía están todas en las universidades principales y por cierto en Harvard, digamos, entonces que él pertenecía en la práctica a la misma cepa. Efectivamente, la gracia justamente es entender qué pasa con por qué un personaje como Sebastián Piñera puede destruir a la derecha. Ese es el tema central. O sea, el Mm. tema central es comprender, por eso a mí me interesaba hacer una reflexión, porque la investigación también tiene sus límites. Es una de las cosas que a los investigadores nos cuesta muchas veces entender. La investigación tiene sus límites. Es decir, hay dimensiones de los fenómenos que no son investigables, ya sea porque necesitas llegar a información que está cerrada en un sector, o información privilegiada que no vas a tener acceso, ¿ya? Salvo situaciones extremadamente inauditas, casos fortuitos, o traiciones importantes, en fin. Eh, o porque sencillamente están en un ámbito en el cual sencillamente las herramientas con las cuales tú puedes investigar, indagar y alguien podría reproducir la misma metodología no se pueden dar. Para eso existe la reflexión y para eso existe lo que en su versión superior es la filosofía, ¿no? Eh, eh, Pongo el caso de Byung-Chul Han. A mí no, yo no soy fanático de Byung-Chul Han, pero reconozco que es un tipo que en estas últimas décadas ha logrado, sin mencionar un solo caso, ni un solo país, ni un presidente, dar una reflexión muy relevante sobre la sociedad contemporánea, sin mencionar un solo caso, sin ni una sola investigación no filosófica. ¿Ya? O sea, Mm. eso es particularmente interesante. Bueno, a mi juicio, justamente esto es lo que pasa en esta situación. Lo interesante es pensar, a ver, ¿cómo se mira en términos históricos esto? La derecha logra llegar al gobierno dos veces de la mano de alguien que tiene que administrar el poder de la derecha. El poder de la derecha no es solo el poder del Chicago gremialismo, sigamos con el concepto, sino que también es el poder de la oligarquía terrateniente anterior. Es el poder, como decía Jaime Guzmán, del hispanismo en Chile. ¿Ya? Jaime Guzmán se considera un heredero. ¿Ya? Jaime Guzmán Errázuriz era un heredero de ese proceso. ¿Ya? Y lo sentía muy vivamente. Y un heredero de las perspectivas monárquicas. ¿Ya? Su afrancesamiento era monárquico, no era republicano. ¿Ya? Entonces, todo eso tenía una base. Bueno, ¿qué es lo que hizo Sebastián Piñera? Hizo lo que habría deseado cualquier persona de izquierda lograr como presidente de la República. Logró romper esa tradición, romperla. Hoy día vamos a tener una constitución que pase lo que pase, no va a ser hispanista. Pase lo que pase, no va a ser portaliana. Pase lo que pase. Pase lo que pase porque el método hace el objeto, independiente que puedan haber más restricciones, que haya más conservadurismo de por medio, que hayan guiños al conservadurismo, da lo mismo. No va a ser portaliana ni va a ser hispanista. Ujú. Eh, entonces, eso que logró Sebastián Piñera, no lo ha logrado nadie. Lo logró sin quererlo, por supuesto, pero lo logró sin quererlo justamente porque él fue capaz de destruir el basamento sobre el cual se sustentaba todo el poder de la derecha, que era un Ya, basamento sí, metafísico y ritual. sí. Te voy a preguntar más o menos lo mismo, ¿ah? Porque eso es lo que trata el primer capítulo, el de Piñera el Sepulturero, que es una suerte Sí. de rey Midas, ¿no? Bueno, fue bendecido con esto de poder convertirlo todo en oro, pero todo lo que toca a su alrededor termina destruido, ¿no? Y Piñera, en lo que plantea el libro, ha destruido a su sector, ha destruido la hegemonía cultural de la derecha, ha destruido la institucionalidad que nos heredó la dictadura, y así sucesivamente. ¿Cómo se llega a esto? O sea, yo sé que en parte ya has contestado la pregunta, Mm. Alberto, pero
pero también ahí hay circunstancias políticas, ¿no? Que hacen posible que un individuo llegue a un lugar donde en una determinada encrucijada histórica puede, voy a seguir la hipótesis del libro, autodestruirse o destruir Mm. lo propio, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un juego que intento hacer en el libro a mí me parece una de las cosas más entretenidas desde el punto de vista intelectual, que es mostrar que si uno se queda en la mera positividad, lo que no puede entender es el proceso más importante de la última década, que es la explosión del malestar social. Ujú. Porque el malestar social no es visible. Entonces yo lo comparo en el libro con la materia oscura en el universo, que tú lo único que ves son sus efectos, no ves el objeto. Y por tanto, si la derecha está buscando todo el rato y el mundo neoliberal no puede entender aquello que no ve, sencillamente entonces no puede entender el malestar social y por eso entonces viene el 2011, evidencia total de una fractura. Viene el 2012, donde seguía la fractura, viene una solución de Michelle Bachelet que no resulta, viene un movimiento como el No Más AFP, que significa que el agua está entrando en la sala de máquinas, no lo vieron, se elige a Piñera y ellos leen que ahora sí que la gente eligió a Piñera, antes no, habían elegido otra cosa. Ahora sí eligieron a Piñera porque ahora aman el neoliberalismo. Y al año está clarísimo que eso es todo lo contrario, que las razones fundamentales por las que se eligió a Piñera no están en ese argumento al menos. Podríamos largamente discutir lo otro. Entonces, ese es el tema, que finalmente es una derecha que es incapaz, está ciega de toda capacidad de comprender la, la capacidad, la metafísica que hay en la conducta humana, Mm. la metafísica de las costumbres de los seres humanos respecto a un país donde estamos permanentemente, eh, estábamos entrando en disrupción permanente y no eran capaces de entenderlo. Y que fueron ocupando todas las herramientas que le iban quedando, las poquitas que le iban quedando, para apuntalar lo poco que les quedaba y fueron destruyendo también las herramientas, las instituciones, fundamentalmente. Entonces, lo hicieron, todo quedó mucho peor desde el punto de vista de su propio interés. Ahora hay que reconstruirlo todo y se produce un fenómeno refundacional, ni siquiera porque triunfó una revolución, sencillamente por necesidad, porque lo que se destruyó requiere funcionar, o sea, requiere, justamente, si la izquierda podría decir, no, no queremos instituciones, eso sería revolucionario, pero lo que la izquierda dice es queremos hacer una institucionalidad que esté funcionando porque esto está destruido. Estamos a esta hora de la mañana conversando con Alberto Mayol a propósito de este libro, Piñera Porno, Clímax y Caída de la Obscenidad Neoliberal, libro de la colección La Cosa Nostra de Catalonia. Alberto, bueno, hablamos de Piñera, hablamos de su entorno, pero en cierta medida estamos hablando de un país también. O sea, o en buena medida estamos hablando de un país cuando uno leía los atributos en los mejores tiempos de Piñera que apreciaba la ciudadanía en él, uno los podría resumir en que eran los atributos de un gerente. Por lo tanto, uno podría hipotetizar que hubo una parte mayoritaria, al menos de aquella que se pronunció, dos veces que entendía que un país podía ser más o menos parecido a una empresa y que por lo tanto un presidente o un buen presidente podía ser un buen gerente, ¿no? Y digo esto porque de Piñera se hablaba de que era buen administrador, que tomaba buenas decisiones, que así como se había hecho rico podía ser rico el país y así sucesivamente. Bueno, ¿qué nos dice de este Chile? Una constatación como esa, ¿no? La de haber deliberado para elegir entre millones y millones de posibilidades a una que tenía estas características particulares. Bueno, yo creo que eso tiene que ver básicamente también con la oferta política. Eh, yo soy un convencido de que nosotros, como país, la política chilena se quedó presa del focus group y la demanda política. La demanda política es siempre una necesidad, es lo normal. La gente normal no anda demandando cosas complejas, está demandando la solución de problemas que tiene. Eh, y, y la política entonces agarraba ese Mm. conjunto de elementos que aparecían testimoniados en focus group, en encuestas, qué sé yo, y empezaba a ver cuáles podía
con los cuales podía hacer agenda política, sin armar demasiado lío, y cuáles podía más o menos abordar. Abordar en el sentido no de los resultados propiamente tal, muchas veces, sino que al menos comunicacionalmente. Entonces, eso es parte de la enfermedad, ¿no? Porque, eh, claro, tú dices, por ejemplo, me dicen el endeudamiento. Pucha, el endeudamiento yo como político no puedo hacer nada a menos que me meta con los bancos. ¿Ya? Nadie la ha hecho que meterse con los bancos, por lo tanto, olvidado el endeudamiento. Vamos a otra cosa. ¿Ya? Entonces yo no pongo el endeudamiento, porque si yo pongo el endeudamiento en una encuesta, ¿cuánto me va a salir? Pero las encuestas no ponen el endeudamiento, ponen delincuencia, ponen salud, educación. ¿Ya? Bueno, entonces delincuencia. Delincuencia tú pones patrullas y qué sé yo, una sensación de seguridad y aumentan los niveles de sensación justamente de seguridad y por tanto mejoras tu rendimiento independiente que no esté pasando mucho en términos sustantivos. Mm. La política se convirtió entonces en gestión también de tus propias condiciones de agenda, capacidades de construir agenda política y de tus propias capacidades de parecer que resuelven la agenda política. Eso es. Como esa fue la política, entonces evidentemente la política no tenía la capacidad de hacer una oferta. Cuando tú llegas a hacer una oferta, tú llegas a decir, por ejemplo, ahora le están diciendo a Gabriel Boric, no genera expectativa. Lo único que un gobierno con legitimidad debe hacer es generar expectativa. Porque él tiene legitimidad, tiene una cosa que no existe en el sistema. Obviamente, si no tienes legitimidad, no puedes generar expectativas porque te van a matar después. Pero si tú tienes legitimidad, significa que tú mañana te puedes parar y decir, miren, esto no lo pude hacer, esto sí. ¿Ya? Pido disculpas por lo poco y espero que disfruten lo mucho, ¿ya? Pero esta es la situación. ¿No? Pasó esto, pasó esto. Listo, ya está, se resuelve. Las expectativas son un problema cuando tú vives en un ambiente sin legitimidad. Entonces, y eso es falta de oferta política. Es una política mediocre que dice, no, no vamos a hacer cosas que sean disonantes, que suenen raros, que aparezcan unas voces que digan que no nos parece, que aparezca la asociación de padres, de colegios particulares subvencionados que aparecieron una vez en la historia, fueron portadas y después se fueron. Sí. Entonces, ese es el problema de una política que termina en el gerenciamiento necesariamente, porque en el fondo todos los sectores estaban gerenciando de distintas maneras y por lo tanto la gente elige al que parece mejor gerente. Y en eso la derecha tiene una ventaja. Sí, Alberto, no sé si estás de acuerdo, ¿ah? Pero estamos en un momento en el cual parece estar ocurriendo exactamente lo contrario de lo que tú describes en el libro, una suerte de luna de miel en torno a un dirigente que sí tiene una alta comprensión de los símbolos que es Gabriel Boric. Entonces, aparte de lo concreto, que es la formación del gabinete, que son los desafíos de las primeras semanas, nos hemos encontrado con una coyuntura llena de ritos que además han sido celebrados por buena parte de la población. O sea, desde usar zapatos viejos, no usar corbata, inclinarse para saludar a los niños, a leer poesía en un encuentro de empresarios, citar para efectos de la ratificación de su triunfo electoral a determinadas figuras históricas, con lo cual uno puede hacer lecturas bien claras de lo que él pretende leer hoy día, o sea, hacer hoy día y lo que encarna, y así sucesivamente. Bueno, esa ritualidad que es tan contrastante con la de Piñera, digo yo, también podría tener sus riesgos, ¿no? ¿Cómo analizas eso cuando nos encontramos, digo, circunstancialmente frente a la luna de miel de lo contrario, ¿no? A ver, yo creo que la luna de miel tiene dos grandes factores. Primero, justamente el hecho de venir privados de ritualidad absolutamente. Privados y traumatizados, porque la ritualidad anterior, que había sido la ritualidad de Bachelet, se había destruido por un error políticamente infantil de parte del gobierno de Michelle Bachelet, que fue no ser capaz de entregar a su hijo. En medio de esta situación, hay un segundo factor que ha incidido en que esta segunda vuelta, después de la segunda vuelta, de la primera vuelta no tuvo nada parecido. Y la segunda vuelta liberó esas almas. ¿Y por qué las liberó? Porque básicamente es la diferencia de cuando en la política
se logra tocar la fibra específica, la más importante del momento histórico. Y justamente el momento histórico es un momento en el cual el debate interno de todos nosotros, sin excepción, es el miedo y la esperanza. Si alguien mencionaba las dos cosas juntas y te decía, oferta política, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Cómo vas a elegir el miedo? Te está diciendo. Elige la esperanza. Cuando tú haces eso, se libera, porque trataste el problema, trataste el tema, fuiste al psicoanalista en el fondo. Y entonces ahí se liberó el escenario. Ahí se liberó y entonces la gente dice, mira, hay que disfrutar esta ritualidad. Por supuesto, tienes un riesgo. El riesgo es que te puedes quedar en la ritualidad y puedes perder, entonces, puedes tener un gobierno que sea justo todo lo contrario de Piñera y nada más que lo contrario. Porque el gobierno tiene que ser todo lo contrario de Piñera, pero además debe tener la capacidad de construir políticas públicas, debe ser eficaz en su actuar. Entonces el rito tiene que estar acompañado de la eficacia política. Como nos ha costado eso, eso es lo que pasó a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tenía ritualidad, pero no tenía eficacia. Y para su segundo gobierno le pidieron que no generara expectativa y bajó la ritualidad. Si ustedes se acuerdan, el cambio de mando fue horrible, horrible, una cosa así, era una kermés. Entonces, con ministros con cartelitos de cartón, de caja, unas cosas espantosas, o sea, no tenía, era vergonzoso. Bueno, eso no puede ocurrir. Tú tienes que tener esa cercanía, tiene que estar marcada en un rito. En el primer gobierno de Bachelet hizo un rito que no le funcionó, que fue el rito de entregarle el poder primero a los escolares. ¿Se acuerdan los escolares con la planta presidencial? A los 3 meses los escolares gobernaban Chile. Entonces, entonces, ese miedo le generó esta reacción que fue un error. Pero bueno, Gabriel Boric tiene la posibilidad de ritualizar y generar eficacia. Si lo logra, habrá resuelto el problema. Si no lo logra, le va a pasar algo muy complejo y que va a quedar atrapado en el ritualismo. Y el ritualismo hace que tú reiteres acciones simplemente por compulsión, porque te parece que ya son parte de ti, porque en el fondo el arbolito, por ejemplo, si tú te quedas enamorado del arbolito y solo del arbolito, entonces tienes un problema. Si el arbolito adquiere forma política y se transforma en cosas, incluso cosas obvias, así como reforestación de la cordillera, ¿no? Si tú logras darle ese contenido político, cambia naturalmente porque es eficaz. Esa es la capacidad que tiene que lograr y que tiene una oportunidad de oro porque nadie ha gozado durante bastante tiempo de la legitimidad tan poderosa. En el caso de Bachelet la gozaba ella, Michelle Bachelet. Aquí hay una sensación de legitimidad de un proceso, porque está la Convención Constituyente y está el gobierno de Boric. Entonces hay una cosa mucho más orgánica que te ofrece una oportunidad, muy difícil, pero una oportunidad. Sí, pues bueno, hay que recordar que la primera actividad de Boric en la segunda vuelta fue ir a una población, fue ir a Sí. La Pintana. Él en sus primeras declaraciones dijo, nos bajamos del árbol, ¿no? Y creo que fue involuntario, pero al final uno podía terminar de hacer el gol, que tenía su importancia de que lo dijera en una comuna donde prácticamente no hay árboles, Exacto. como en muchas comunas periféricas de nuestra capital. Bueno, da para mucho este libro, yo lo recomiendo absolutamente, es entretenido de leer, fácil de leer, tiene una gran cantidad de alusiones a la cultura popular, a la historia cultural universal, así es que Piñera Porno de Alberto Mayol es lo que hemos conversado esta mañana. Alberto, muchas gracias por esta conversación y que estés muy bien. Gracias, Patricio. Un gusto. Igual.